Hola, buenas tardes, buenas noches, buen día, de acuerdo a donde estén viendo esto. Estamos en el seminario de Mil Mesetas o sobre Mil Mesetas, el libro de Deleuze y Guattari. En esta ocasión, en esta tercera entrega o tercer video, estamos o vamos a proponer un recorrido por la octava meseta. La octava meseta se llama 1874, tres novelas cortas o qué ha pasado. Eh, La idea, como veníamos diciendo, esto es un apoyo audiovisual para acompañar las lecturas y el análisis de los conceptos que aparecen, la cantidad de conceptos que aparecen en Mil Mesetas. Y puntualmente lo que vamos a intentar hacer ahora es un recorrido por una de las mesetas que si bien es muy corta, o una de las mesetas cortas, trae el problema o uno de los conceptos clave para pensar la filosofía de Deleuze y Guattari, que es la cuestión de las líneas, ¿no? Y sería como el concepto clave de la cuestión de las líneas y en algún sentido el planteamiento de por qué la política o lo político, habría que distinguir entre esto, está vinculado a la concepción de la percepción, ¿no? Porque sería algo de lo perceptivo. Como veníamos haciendo en el al principio de cada meseta siempre hay una fecha y una imagen. Acá van a tener una imagen que van a ver ahí. Esta imagen eh, corresponde a una especie de historieta de principios del siglo XX de Richard Felton Oakwood, que se llama Buster Brown, un pequeño cartero de 1902 puntualmente. También si quieren en YouTube hay filmaciones hechas en 1904 de este personaje, Buster Brown, de niño, sí, niño. Y lo interesante es ver lo que presentan en esta imagen es las líneas de las miradas, ¿no? Pensando en esto de que tiene que ver con el trazado y las líneas. Habíamos hecho un vínculo también, justo no lo tengo acá a mano, pero si quieren lo buscan en Crítica y Clínica, en uno de los capítulos que se llama Lo que dicen los niños, que es un capítulo que a mí me gusta mucho porque está vinculado a las cuestiones artísticas o las artes y pensada a partir de eso el trazado, la cartografía sensible y sobre todo con esta noción de línea que vamos a tratar de desandar un poco aquí. También en relación a eso, decir que la fecha 1874, cuando aparece ahí, es la publicación de Las Diabólicas de Barbé d'Aurevilly, que es este periodista, escritor del siglo XIX, que publicó esta obra en 1874, y, eh, y a partir de ahí poder pensar en, en esta doble noción entre novela corta, ¿no? Y la relación con el cuento. Ahora voy a llegar a eso. En principio, y antes de arrancar, quisiera también recomendar o partir de una lectura que se sucedió muy posteriormente, porque es perdón, del 2015, el 2019, 2021, a ver, si mal no recuerdo de este libro, 2021, y es del antropólogo Tim Ingold, ¿no? La vida de las líneas y, en este caso particular, correspondencia. ¿Sí? Serían como los dos textos complementarios que para poder plantear la cuestión de las líneas viene bastante bien, por lo menos para mi gusto. Y en correspondencias puntualmente hace una lectura sobre la idea de corresponder, que a mí me está gustando bastante para poder plantear un campo de lo pedagógico. Pero en el arte del corresponder, dice Tim Ingold, dice, si actualmente nuestro mundo está en crisis es porque nos hemos olvidado del arte de corresponder. En vez de ello, nos hemos centrado en campañas de interacción. Las partes que participan en una interacción se reúnen con sus identidades y objetivos ya definidos y negocian respondiendo a sus intereses separados, sin interesarse por transformarlos. Se hace patente su diferencia al inicio y permanece
ahí al final. La interacción es, por lo tanto, una relación entre. La correspondencia, sin embargo, avanza a lo largo. Y dice más adelante, pasar de la interacción a la correspondencia conlleva una reorientación fundamental, saltar de la intermediación de seres y cosas a su enmediación. Imaginémonos un río y sus orillas, podemos constatar la relación que mantiene una orilla con la otra, y si cruzamos un puente podemos colocarnos en un punto medio entre ambas. Pero las orillas se forman y reforman perpetuamente de resultas del flujo de las aguas del río. Decir que los seres y las cosas están en medio significa sintonizar nuestra percepción con las aguas. Corresponder con ellas implica sumarnos a esta percepción de la corriente. Y de paso, también recomendar Ladera y Orilla, que es este libro colaborativo que se hizo acá en Mar del Plata, de una serie de imágenes y prácticas, lo pueden ver así, aquí, de prácticas de docencia y pedagogía, donde también está este juego de correspondencias que estoy trayendo, sobre todo para poder pensar que las líneas, pensadas desde Les y Guattari, no son líneas como una relación en tanto que conectan cosas, sino que hay una inmanencia de las líneas, esto lo va a decir una, sí, una inmanencia en las líneas que involucra un deshacer las identidades para tramar algo entre. Por eso esto de las correspondencias, ¿no? Corresponder también implica vincularse y darse hacia esa relación. Bueno, dicho esto, me meto puntualmente con el texto de 1000 mesetas y esperemos que este recorrido sea eh, breve como para colaborar con la escucha también. Decíamos, la meseta plantea este problema de las líneas pensándolo desde una política de la percepción, las tres nociones de líneas que serían lo molar duro, lo flexible molecular y las líneas de fuga, y al final va a plantear cuatro problemas. El problema del carácter, de la importancia, de la mutua inmanencia y algunos problemas específicos. Cuando ustedes ven en la página 197 van a encontrar que hay una distinción entre lo que sería una novela corta y un cuento. Y por eso las tres novelas cortas que acá se mencionan. Porque la novela corta, dicen ahí, cuando todo está organizado en torno a la pregunta ¿qué ha pasado? ¿Qué ha podido pasar? El cuento es lo contrario de la novela corta, puesto que mantiene en suspenso al lector con una pregunta muy distinta. La pregunta es ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, ingresamos en la novela corta sin saber qué ha pasado, pensando en qué es lo que tenemos que develar o desarrollar en esa novela en función de lo que ya pasó. Y el cuento nos plantea una situación y que algo va a pasar, pero que tampoco lo sabemos. Entonces este juego entre algo ha pasado y no lo sabemos, algo va a pasar y no lo sabemos, ese llamamiento a la pequeña ignorancia, pero también ese llamamiento a la ignorancia es una condición para poder dar cuenta de que algo hay que hacer con eso que ha pasado o que va a pasar. Es un llamamiento también a esa pequeña ignorancia que hace que aquello que ha pasado no está en el pasado y aquello que va a pasar no está en el futuro, sino que se mantiene en un rango extendido de protensión o retención. Estos son términos específicos de lo que mencionan en la página 198, haciendo una cita explícita a este libro de Edmund Husserl, que se llama Fenomenología de la conciencia del tiempo inmanente. Es un libro que a mí me gustó mucho, es de 1905. Tuve la oportunidad hace muchos años, en mi época de estudiante, de dar el final de nociología, de la materia de nociología, con una lectura específica de este libro de Husserl.
y la experiencia de poder dar cuenta de que ese presente no es un presente como un punto, sino que el presente es como una zona en la que todavía retenemos o pretendemos, en una zona en la cual nos movemos, y esa ignorancia no es una ignorancia en los términos de un vacío, sino que es una ignorancia en los términos de una confusión sensible. Esto sería la posibilidad de dar cuenta de que el presente es indiscernible en sus términos, o Agamben lo diría en esa misma concepción de lo contemporáneo, cuando Agamben define lo contemporáneo, como una especie de oscuridad, una tenebrosidad, de la cual no podemos dar cuenta, pero de la cual estamos habitando y estamos percibiendo y sintiendo. Entonces, creo que hay algo de eso puesto en este juego. La incógnita que aparece ahí está cargada de sensaciones, de sensibilidades que nos permiten una cierta percepción, y esto vale mucho para la condición política, esto es de este tiempo, cómo percibimos, cómo concebimos lo político, nuestra situación política, vamos a decirlo así, de incomprensión, de incógnita. Sabemos que algo ha pasado y no lo sabemos todavía. Sabemos que algo va a pasar. Ahora justo que estamos en situación acá en Argentina vinculada al levantamiento del cepo del dólar ahora el lunes, sabemos que algo va a pasar. No sabemos qué todavía, pero sabemos que algo va a pasar. Me parece que estamos en un cuento. Entonces, eh, decía esto, la relación con la novela corta, dice en la página 198, la novela corta es una última noticia, mientras que el cuento es un primer relato. La novela corta está asociada a la noción de secreto, hay algo que está puesto ahí, que no sabemos qué, y el cuento está asociado a la noción de descubrimiento. ¿Sí? Van como, esas son las nociones que van trabajando. Entonces, dicen en la página 199, más bien habría que concebir las cosas como un asunto de percepción. Entramos en una habitación y percibimos algo como déjà là, como si acabara de suceder, incluso si todavía no ha sucedido. O bien sabemos que lo que está pasando solo pasa por última vez, se acabó. Oímos, perdón, un te quiero, también puede ser el que sabemos perfectamente que se dice por última vez. Semiótica perceptiva. Dios mío, ¿qué ha podido pasar? Mientras que todo es y permanece imperceptible, y para que todo sea y permanezca imperceptible para siempre. Como pregunta se hacen eso, ¿no? Entonces, presentan acá algo que yo lo asocio históricamente, dicen en la página 199, pues estamos hechos de líneas, y no nos referimos únicamente a líneas de escritura que se conjugan con otras líneas de vida, líneas de suerte o mala suerte, líneas que crean la variación de la propia línea de escritura, líneas que están entre líneas escritas. Eh, Esto de que estamos hechos de líneas también a mí particularmente me asocia mucho al pensamiento o la propuesta literaria, filosófica, existencial de Carlos Castaneda, porque la propuesta de esa está pensada como fibras, ¿no? También es un término muy similar a la línea, y dice Castaneda, somos perceptores de fibras, en ese caso luminosas, energéticas, podemos decir, y en este caso de líneas, ¿no? Somos perceptores de líneas. Va a haber dentro de la meseta tres capítulos, se podría decir, donde responden cada uno a una novela. La primera novela que aparece es de Henry James y se llama En la jaula, y es una novela corta de 1898, donde, según nos relatan, la heroína, una joven telegrafista, tiene una vida muy dividida, muy contabilizada, que procede por segmentos delimitados, los telegramas que sucesivamente registra cada día, las personas que envían esos telegramas, la clase social de esas personas que no utilizan el telegrama de la misma manera, las palabras que hay que contar. Es más, su ventanilla de telegrafista es como un segmento continuo a la tienda vecina en la que trabaja su novio, contigüidad de los territorios, y el novio no cesa de planificar, de dividir su futuro, trabajo, vacaciones, etc. Lo que vamos a encontrar en ese primer planteo es la noción de línea dura o identidad, ¿no? Segmentariedad dura,
que esto hace referencia no solo a los grandes conjuntos molares, ¿sí? Estados, instituciones y clases, sino a las personas como elementos de un conjunto, los sentimientos que, como relaciones entre personas, están segmentarizados, incluso la identidad personal. Esta línea molar, dicen conyugalidad, línea de segmentariedad dura o molar, una línea que implica incluso mucha ternura y mucho amor. ¿Sí? No es que lo duro que hay que asociarlo a una especie de insensibilidad o de distanciamiento. No, todo lo contrario. De hecho, el amor romántico en los términos del casamiento y todos los rituales que eso conlleva están vinculados a la línea dura. Lo que permite pensar la línea dura es el ejercicio de segmentariedad en la cual se fijan ciertos patrones repetitivos. Entonces, todo aquello que involucre una línea dura va a tener lo que podemos llamar de manera muy simple una rutina, ¿sí? Un ejercicio, un hábito, aunque el concepto de hábito, si bien aparece bastante detallado en diferencia y repetición, y habría que ir a leerlo ahí, y pensar en un linaje que hay de autores que han trabajado desde fines del siglo XIX hasta ahora la noción de hábito y a ver cuál es la diferencia en sus planteos. Acá simplemente está pensado como en un sentido común el hábito que tenemos de tomar mate a la mañana, de tener una lectura por la noche o de cenar. No sé, son hábitos que territorializan y marcan la segmentariedad de vida. Así tendremos un segundo momento que pareciera ser que el telégrafo forma ahora una especie de flujo flexible, dicen, expresado en cuantos que no son como otras tantas pequeñas segmentaciones en acto, captadas en su nacimiento como un rayo de luna o una escala intensiva. Hay una vida molecular que aparece con relación a una persona que ingresa en la vida de esta joven telegrafista. Y dice, esta chica, esta señorita, desarrolla una extraña complicidad pasional con este hombre. Toda una vida molecular intensa que ni siquiera entra en rivalidad con la que tiene con su propio novio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha podido pasar? Esta línea flexible, ¿no? Que es de segmentariedad molecular, agrega los segmentos a las segmentariedades duras, moléculas que transfiguran, disuelven si se quiere, o hacen, flexibilizan esa estructura previa en la que los segmentos, dicen, del Lessig-Guattari, son cuantos de desterritorialización. O sea, acá aparece algo claro. Evidentemente las segmentariedades duras nos reterritorializan todo el tiempo en una especie de rutina y las líneas flexibles nos desterritorializan parcialmente, vamos a decirlo así, eh, relativamente, no de manera absoluta, de algo que estamos haciendo. Esto tranquilamente se puede asociar a los momentos de distensión o a los imprevistos. Son pequeñas líneas flexibles que molecularizan esa segmentariedad dura. Y que particularmente acá es donde vamos a poder plantear inicialmente esta distinción entre micro y macropolítica, donde la macropolítica va a estar ligada a las segmentariedades duras y la micropolítica a las formas flexibles. Esto es importante porque tanto macro como micropolítica, ya lo voy adelantando, no son dos categorías que se opongan, sino que coexisten y confabulan en conjunto. Por eso va a ser bastante limitada la crítica que se le suele hacer a que las prácticas micropolíticas lo que hacen es no ver lo macropolítico, porque en realidad lo macropolítico siempre está actuando micropolíticamente y las micropolíticas tienen su impacto en lo macropolítico. Entonces esta distinción o esta crítica débil, podemos decirlo, a la oposición macro y micropolítica está ya demovida, por lo menos desde Mil Mesetas, salvada en esta condición de coexistencia. Van a decir en la página 201, la conversación siempre es micropolítica. Esto es algo que también a mí me interesa mucho, porque por eso planteamos nuestros modos de hacer filosofía, una filosofía conversada, y no una práctica filosófica monológica o de grandes discursos o de grandes relatos. Más allá de que yo hoy en este momento estoy haciendo este video bajo esas condiciones de no conversación,
aunque yo tengo en mente todo lo que conversamos a partir de estas charlas que tuvimos sobre estas mesetas. La conversación es una práctica micropolítica puntualmente porque siempre está insertando líneas flexibles en el relato, ¿no? En el relato más eh, establecido. Va a aparecer entonces una línea de fuga, una tercera línea, una especie de línea de fuga, dicen en la página 201, igualmente real, incluso si se crea in situ, línea que ya no admite en modo algunos segmentos y que es más bien como la explosión de dos series segmentarias, como si fueran dos choques de placas tectónicas. Estas líneas de fuga van a desplegar, van a provocar un devenir imperceptible. Y lo dicen de esta manera. Esta tercera línea ya ni siquiera hay forma, tan solo una pura línea abstracta, puesto que ya no tenemos nada que ocultar, no podemos ser percibidos. Devenir uno mismo imperceptible, haber deshecho el amor para devenir capaz de amar, haber deshecho su propio yo para estar por fin solo y encontrar al verdadero doble en el otro extremo de la línea. Pasajero clandestino de un viaje inmóvil, devenir como todo el mundo, pero precisamente ese solo es un devenir para aquel que sabe no ser nadie, ya no ser nadie, se ha pintado gris sobre gris. Un párrafo muy exquisito poéticamente, filosóficamente, pero que describe claramente lo que sería este ejercicio de devenir imperceptible en esta línea de fuga que aparece, donde nos desterritorializamos más abruptamente. Eh, Llegamos así, si entendieron entonces, tenemos las segmentariedades duras o líneas molares, las líneas flexibles o moleculares y estas líneas de fugas en las que entraría perfectamente la noción de devenir. ¿Estamos bien de horario? Sí, vamos, bárbaro. La segunda novela mencionada es una novela corta que en realidad son relatos autobiográficos publicados en 1945. Perdón, dice 1936, yo tengo anotado acá, pero tengo entendido que se publicó en el 45, que es esta novela de Scott Fitzgerald, que es de Crack Up. Y hay un fragmento con el cual van a iniciar, que está vinculado eh, a febrero de 1936, capaz que por eso tenía anotado aquí, así arranca, donde dicen, claro, dice Fischer, toda vida es un proceso de demolición, pero los golpes que llevan a cabo la parte dramática de la tarea, los que uno recuerda y le hacen culpar a las cosas y a los que, en momentos de debilidad, habla a los amigos, no hacen patentes sus efectos de inmediato. Hay otro tipo de golpes que vienen de adentro, que uno no nota hasta que es demasiado tarde para hacer algo con respecto a ellos, hasta que se da cuenta de modo definitivo de que, en cierto sentido, ya no volverá a ser un hombre tan sano. El primer tipo de demolición parece producirse con rapidez, el segundo tipo se produce casi sin que uno lo advierta, pero de hecho se percibe de repente. Bueno, es un librazo, pero la primera frase, que es, claro, toda vida es un proceso de demolición, y acá hacen énfasis porque la traducción que aparece en el texto de Mil Mesetas es toda vida es evidentemente un proceso de demolición. Si mal no recuerdo, creo que bueno, en el encuentro que tuvimos sobre esto, Gilda, la querida Gilda que está participando de estos encuentros, decía que en el texto original aparece of course, un especie por supuesto, claro, evidente, ¿no? Hay como si fuera algo tan explícito, me da la impresión. Y consideraría que todavía es un proceso de demolición, es como que es algo evidente. Lo que se van demoliendo, en algún sentido, son segmentos de segmentos que se van estableciendo y que permanentemente se están desarmando. Esto nos llevaría a poder plantear un vínculo directo con lo que ya se había planteado en el Antiedipo como definición de la noción de máquina. Una máquina que está siempre rompiendo. La máquina, hacer máquina, y hacer máquina significa una especie de sistemática de ruptura y reconexión de flujos, pero sobre todo de ruptura. La máquina siempre rompe cosas.
para poder reconectarlas, pero las fractura, las rompe. Esta fisura, acá hay una tríada que también va a estar presente en Fitzgerald, porque así como se dice línea molar dura, línea flexible y línea de fuga, en Fitzgerald es línea corta, o sea, corte, perdón, línea de fisura y línea de ruptura. Van a hacer o por lo menos Deleuze y Guattari van a estar leyendo este libro o a partir de Fitzgerald estas ideas, y me quedo con un fragmento que aparece acá que me resulta significativo, que tiene que ver con la página 203 y 204. Entonces dicen, sobre todo pensando el corte es el corte de la línea eh, del segmento duro, ¿no? Estaba pensando en el trabajo y en los cortes en los horarios, ¿no? Hay un corte de 4 horas y 4 horas, o de 8 horas, hay un corte. Y la expresión esta de que quien trabaja con horarios, dice, está haciendo algo, llegó la hora, aparece, se escucha ponerle, digo, en la fábrica el famoso silbido de que terminó el horario laboral y entonces todo el mundo se va. En algún sentido ese corte es al que se hace referencia. Y la fisura, dicen, la fisura se produce casi sin que uno se dé cuenta, ¿no? Esto es lo que leíamos recién. Pero se toma verdaderamente conciencia de ella de repente, es lo que les leímos, ¿no? Entonces pareciera ser que la fisura también es un estilo de corte más flexible, no preestablecido, y que en algún sentido va a estar vinculado a la micropolítica. Y de repente sabemos que algo ha pasado, ¿no? Yo lo pensaba, en los procesos políticos muchas veces llegamos a instancias de esta fisura, y tiene que ver con la micropolítica, de que algo ha sucedido y no nos dimos cuenta, pero nos damos cuenta de repente de que algo ha pasado. ¿Por qué tenemos el presidente que tenemos? ¿Por qué pasó lo que pasó a nivel de esta catástrofe económica que estamos teniendo? Y de repente nos damos cuenta. Y hay una ruptura eh, que va a estar ligada a la línea de fuga, donde dicen lo siguiente, citando a Fitzgerald: una verdadera ruptura es algo sobre lo que no se puede volver, que es irremedible, perdón, irremisible, puesto que hace que el pasado deje de existir. Esto también me parece que ya hay esta línea de fuga que era en principio, que lo habíamos planteado, una línea de ruptura, que está muy vinculada a esta desterritorialización absoluta, donde ya no hay manera de volver hacia atrás. Entonces citan en la página 204 otro fragmento, citan no, le voy a leer una cita, que dice lo siguiente, estas son palabras de Deleuze y Guattari, y que están vinculadas a la idea de perder el rostro, y que ya que estoy, les muestro eh, este libro, que recomendaría mucho, que es A perder la cara, de la querida Marie Bardet, alguien que me parece hoy, por lo menos en Argentina, una de las pensadoras más lúcidas de lo corporal, de las artes, de la danza, del movimiento, que recomendaría mucho leer. Perder el rostro, perder la cara. Dicen Deleuze y Guattari en la página 204: a fuerza de haber perdido el rostro, forma y materia, ya no tengo ningún secreto. Ya no soy más que una línea. He devenido capaz de amar no con un amor universal abstracto, sino a aquel que voy a elegir y que va a elegirme a mí, ciegamente, mi doble que no tiene más yo que yo. Uno se ha salvado por amor y para el amor, abandonando el amor y el yo. Uno ya no es más que una línea abstracta, como una flecha que atraviesa el vacío. Desterritorialización absoluta. Uno ha devenido como todo el mundo, pero la manera en que alguien no puede devenir como todo el mundo. Hay algo ahí de esto que decíamos de la incógnita, de la incertidumbre que nos da el devenir mismo, ¿no? Y en esta desterritorialización absoluta donde ya damos cuenta percibimos que algo está
desarmando ese yo establecido y sin embargo no podemos no percibir más allá de lo que somos de esa sensación que está sucediendo. Esto para mí es como clave en todo este ejercicio, porque vale tanto para las desterritorializaciones que se nos presentan, que son provocadas, como también aquellas que suceden y que no las podemos evitar. Porque esto va a tener que ver también con cómo suceden las líneas, ¿no? En un momento decíamos, no los dijimos, pero algo va a tener que ver con que las líneas a veces se nos van a presentar, se nos van a imponer, sin que lo queramos, a veces van a suceder por azar, y por otro lado, en otros momentos, las vamos a tener que crear. ¿Sí? Son como esas tres expresiones que tienen las líneas que marcan Deleuze y Guattari y que para mí son importantes, ¿no? Porque a veces suele suceder que decimos, bueno, las líneas de fuga que aparecen, sí, a veces aparecen por azar, pero también a veces se provocan, ¿no? A veces las provocamos, o también se nos imponen, ¿no? Eh, diríamos, se nos imponen significa que podemos dar cuenta desde dónde viene esa imposición. En cambio, por azar no sabemos qué fue la causa. Ahí me estoy volviendo un poquito espinosista para poder dar cuenta de eso. Eh, que un día podremos charlar bastante sobre Spinoza. Una tercera novela, y ya casi, pero ir llegando al final, una tercera novela que nunca conseguí, de 1976, que se llama Historia del abismo y de la lente, de Pierre Platieu, que yo la verdad nunca no la he leído porque no la conseguí, pero aparentemente en esa novela corta aparecen dos clases de vigilantes, dice Deleuze y Guattari. Unos vigilantes que son de corto alcance y otros de largo alcance. Entonces van a asociar la idea de corto alcance a una lente simple, una lente de dividir, que sobrecodifica todo, ¿no? Una línea que ya no es de escritura, dice una línea de segmentariedad dura en la que todo el mundo será juzgado y rectificado según sus contornos, individuos o colectividades. Y después pareciera ser que hay vigilantes de largo alcance, que son poco numerosos, uno por segmento como máximo, dice, tienen una lente fina y compleja, pero indudablemente no son jefes, y ven algo muy distinto que los otros. Ven toda una microsegmentariedad, detalles de detalles, tobogán de posibilidades, minúsculos movimientos que no esperan llegar a los bordes, líneas o vibraciones que se esbozan mucho antes de los contornos. Todo un rizoma, una segmentariedad molecular que no se deja sobrecodificar por un significante como máquina de dividir, ni siquiera atribuir a tal figura, tal conjunto o tal elemento. Los ejemplos que aparecen ahí va a estar vinculado a la biología y la sociedad, al asunto este que habíamos planteado de la política y la percepción, y van a terminar diciendo algo del orden de la huida y de la ética en la página 206 que dice, se ve, se habla, se piensa, o tal escala, y según la línea que puede o no conjugarse con la del otro, incluso si el otro sigue siendo uno mismo. Si eso no es posible, hay que insistir, dice. Perdón, no hay que insistir, no hay que discutir, sino huir, incluso diciendo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. No merece la pena hablar, primero habría que cambiar las gafas, las bocas, los dientes, todos los segmentos. Bueno, a mí lo puse esto particularmente porque a veces pasa eh, la cuestión de la confrontación, ¿no? En filosofía se da mucho esto de la discusión, de querer desarmar el argumento de otro, que estaría muy bien, no sería el sentido para nada de la filosofía de Deleuze y Guattari, sino que es de la composición. Y cuando dice cuando hay algo que no se compone, hay que huir, hay que componer otra cosa, ¿no? No hay que insistir, no hay que discutir en esos términos. Se huye incluso diciendo de acuerdo, totalmente de acuerdo, no hay problema, nos vemos, sigan, nosotros vamos por acá y ya. Esto para mí es como un estilo de ética, de cuidado, yo lo entiendo como una ética del cuidado, que practicándolo viene muy bien
porque también da cuenta de no forzar las situaciones, de no encajar las conversaciones o las discusiones en lugares donde no tienen sentido. Bien. Eh, Nos vamos por una especie de resumen, página 206, donde se va a definir la... No, vamos a definir la cuestión de las líneas. ¿Cómo venimos de tiempo? 35, perfecto. Eh, Dicen en la página 206, individuos o grupos estamos atravesados por líneas, meridianos, geodésicas, trópicos, usos, con H, que no marcan el mismo ritmo, que no tienen la misma naturaleza, líneas que nos componen, nosotros hablamos de tres tipos de líneas, o más bien paquetes de líneas, puesto que cada tipo es múltiple. Eso también era interesante, ¿no? Castaneda decía, estamos hechos de manojos de fibras luminosas. El término manojo es un ramillete. Cada línea es un ramillete. Como un cable. El cable adentro tiene muchos cablecitos. Disculpen la imagen demasiado simple, pero sería una cosa así. Bueno, por decirlo de alguna manera, los músculos son fibras que tienen microfibras. Entonces, habría que pensarlo en esos términos. Y acá es donde explicitan, en esta página, también esta idea de lo que decíamos recién, de que algunas líneas se nos imponen, no son impuestas, dicen otras nacen un poco por azar, y otras deben ser inventadas, trazadas, ¿no? Em, Van a mencionar, yo justo no traje los libros, no sé por qué, bueno, los tengo por allá, a Fernand de Ligny. Este personaje, que, digo personaje, vamos a llamarlo así, psiquiatra, psicólogo, eh, que ha trabajado filmando, tengo la película, voy a ver si tendría que ver cómo hago para poder subirla a algún lado para que dejarles el link abajo y lo puedan descargar y puedan ver las filmaciones que realiza con personas autistas y los trazados, él analiza eso, ¿no? Trabaja con personas autistas y en sus movimientos, mientras los filma, mientras los observa, él da cuenta que hay líneas de rancia y líneas habituales, ¿no? También un poco esto que veníamos diciendo, líneas molares, líneas moleculares. Eh, yo creo que es un buen ejemplo para, bueno, sobre todo porque el texto Lo Arácnido es un libro de líneas, ¿no? De tejidos, por llamarlo de algún modo. Creo que sería una buena lectura complementaria también de todo esto, ¿no? O sea, la referencia de Lini, estoy pensando, yo no tengo a mano, creo. Habíamos hablado, más allá, este es un texto que vincula también las narrativas sobre la clínica Laborde en su momento, de Anne-Marie Noguet, eh, tiene por subtítulo La vida cotidiana de la clínica psiquiátrica Laborde, y hay muchas narrativas que tienen estos vínculos que Fernand Deligny filmó. Estaba pensando que otra de las cosas que estuvimos charlando en el encuentro estaban vinculadas a Denise da Silveira, esta psicóloga, psicóloga psiquiatra, que trabajó en las prácticas artísticas en la década del 50 en psiquiátricos, espacios de encierro, salud mental en Brasil, que también está la película, esa creo que es más accesible y que vendría bien para, yo creo que tener el libro por ahí, en algún lado anda el libro de Denise, y que tuvo unas cartas a Espinosa, que en su momento yo las publiqué por Facebook, que también estaría la referencia, si les interesa también las puedo subir o me las piden acá por comentario y se las mando. Las cartas de Espinosa, la película de Denise da Silveira, no me estoy acordando el nombre, pero se puede buscar, y finalmente los textos de Fernand Deligny y la película de Fernand Deligny, que también son filmaciones de estas personas con autismo. ¿Qué más? Bueno, hay una página,
algo del un resumen que se hace sobre las líneas y hay algo también que para mí es importante dar cuenta de que estas líneas, estos trazados que se hacen de conexiones que podrían ser por miradas, gestos, palabras, ¿no? Tactos, dicen acá, no hay que olvidar, como dice Deligny, que estas líneas no quieren decir nada. Esto para mí sí es importante, porque no hay una sobrecodificación semiótica sobre esto, o de, vamos a decirlo así, de significados a develar. Es un asunto de cartografía. Nos componen como componen nuestro mapa, se transforman e incluso pueden pasar la una a la otra. Rhizome, por supuesto, nada tienen que ver con el lenguaje, al contrario, el lenguaje debe seguirlas, la escritura debe nutrirse de ellas entre sus propias líneas, por supuesto, nada tienen que ver con un significante, con una determinación de un sujeto por el significante, más bien el significante surge al nivel más duro de una de esas líneas, el sujeto nace al nivel más bajo. Y por supuesto, nada tiene que ver con una estructura, que nunca se ha ocupado más que de puntos y de posiciones de arborescencia y que siempre ha cerrado un sistema precisamente para impedir que huya. Ni lenguaje, ni significante, ni estructura serían entonces las referencias porque esas, llamémosle líneas, esos lineamientos no están cargados, no quieren decir nada. Eso me parece que es importante. Por eso en ese eh, trazado, en ese mapeo, en esa cartografía que se da cuando se perciben las líneas, hay algo del orden del cuerpo común. Esto lo dice Deligny, ¿no? Un cuerpo común en el que esas líneas se inscriben como otros tantos segmentos, umbrales, cuantos, territorialidades, desterritorializaciones, reterritorializaciones. Y dicen Deleuze y Guattari, las líneas se inscriben en un cuerpo sin órganos, en el que todo se traza y huye, línea abstracta, a su vez, sin figuras imaginarias ni funciones simbólicas, lo real del cuerpo sin órganos. Hay todo acá una serie de guiños, guiños, guiños a Lacan, inevitables. Por eso, en la página 207, van a decir lo siguiente. El esquizoanálisis no tiene otro objeto práctico. Y se hacen una serie de preguntas. ¿Cuál es tu cuerpo sin órganos? ¿Cuáles son tus propias líneas? ¿Qué mapa estás haciendo y rehaciendo? ¿Qué línea abstracta vas a trazar? ¿Y a qué precio? Para ti y para los demás. ¿Tu propia línea de fuga? ¿Tu cuerpo sin órganos se confunde con ella? ¿Te desmoronas? ¿Te vas a desmoronar? ¿Te desterritorializas? ¿Qué línea rompes? ¿Cuál prolongas? ¿O continúas? Sin figuras ni símbolos. El esquizoanálisis, dicen, no tiene por objeto elementos, ni conjuntos, ni sujetos, relaciones o estructuras. Tiene por objeto lineamiento, por eso decíamos recién lineamiento, que atraviesan tanto a grupos como a individuos. Análisis del deseo, el esquizoanálisis es inmediatamente práctico, inmediatamente político. Ya no se trate de un individuo, de un grupo o de una sociedad, pues, y acá hay una frase que es fórmula fundamental para todo Mil Mesetas. Dicen, antes que el ser está la política. Yo creo que con esto ahí hay algo que es fundamental. El esquizoanálisis no está pensado para dar cuenta de quiénes somos o de quiénes deberíamos ser, porque el ser no importa. Lo que importa acá es la política. Entonces, ¿qué política? Por eso dicen, el esquizoanálisis es inmediatamente práctico, inmediatamente político, porque se involucra con las políticas pensadas como los las prácticas de tejido, de entretejido, de esos lineamientos que configuran los procesos de subjetivación, de identificación, de objetivación, dicho Foucaultianamente, y que para mí es donde está la disputa o la discusión perceptiva de por qué cuando se quiere hacer una
confrontación entre la micro y la macropolítica, lo dificultoso de todo esto es que se nos está tratando de evitar el involucramiento con el análisis de lo político en los términos de la percepción. Esto para mí es casi fundamental. La disputa está puesta ahí. Esto es algo que vamos a ver en el próximo video, que filmaré o haré en breve, que va a tener que ver con micropolítica y segmentariedad, que es la meseta siguiente. Esta es la meseta 8, va la meseta 9, que conforman este segundo encuentro que tuvimos. El primero fue rizoma y un solo o varios lobos, en la primera y segunda meseta. En este estamos viendo la meseta octava y la novena, y ya en breve el encuentro de abril nos reunirá para poder leer la meseta 3, que está vinculada a la geología de la moral, y la meseta 14, que es lo liso y lo estriado. Pero acá puntualmente, me parece que acá está como iba a decir el secreto, pero el secreto está mal usado. La clave de disputa política y de filosófica de la que estamos hablando. Antes que el ser está la política. Bien, ya casi terminando, dicho esto, van a mencionar 4 problemas y yo los voy a mencionar muy rápidamente. Uno que tiene que ver con el carácter, es decir, el problema relativos o los problemas relativos al carácter particular de cada línea. Se podría pensar que los segmentos duros están determinados, predeterminados socialmente, sobrecodificados por el Estado. Por el contrario, se tendría que convertir las líneas de segmentariedad flexible en un ejercicio inferior, imaginario, fantasmático. En cuanto a las líneas de fuga, ¿acaso no sería totalmente personal la manera en que un individuo huye por su cuenta, abandona sus responsabilidades, huye del mundo? Bueno, todo esto es una falsa impresión. Esto me parece que es uno de los problemas que trae. Ese hábito que tenemos de decir, bueno, las líneas duras son malas, las líneas flexibles son buenas, las líneas de fuga, bueno, a veces pasan. O en todo caso es culpa de la persona que no se hace cargo de las responsabilidades, que se quiere fugar del mundo. Y sobre todo pensar que estas líneas de fuga, perdón, las líneas flexibles son imaginarias, dicen fantasmáticas, ¿no? Tienen una menor importancia en relación a las líneas duras que son del Estado, de las instituciones, de la identidad, etcétera. Eso me parece que es algo a tener en cuenta. Ni uno ni otro son, como no significan nada, no quiere decir que sean ni buenas ni malas. Van a decir, la gran política nunca puede manejar sus conjuntos molares sin pasar por esas microinyecciones, esas infiltraciones que la favorecen o que la obstaculizan. Es más, cuanto mayores son los conjuntos, mayor es la molecularización de las instancias que utilizan. Las líneas de fuga no consisten nunca en huir del mundo, sino más bien en hacer que ese mundo huya. En las líneas de fuga se inventan nuevas armas para oponerlas a las pesadas armas del Estado. Las líneas de fuga son realidades, algo muy peligroso para las sociedades. Bueno, ahí habría que hacer todo otro análisis al respecto. Recuerdo que en el encuentro presencial esta idea de las nuevas armas y las armas contra las pesadas armas del Estado surgió como un problema, o por lo menos como un tema. Recuerdo que alguien, bueno, particularmente una de las personas que estaba ahí hizo hincapié en esta línea y a mí me pareció súper interesante porque creo que acá está otra de las disputas, ¿no? ¿Qué significa crear nuevas armas? Esas armas están pensadas como un ataque, como una defensa. Las armas tienen que ver con las armas reales, ¿no? Esto es algo que también habíamos planteado y eh, en mi caso yo planteé la cuestión de que siempre las armas ahí están pensadas como si fueran herramientas desterritorializadas, como herramientas puestas a jugar de otra forma. El intento de querer que esas armas nos sirvan para poder crear otro tipo de máquinas, ¿no? En relación a lo que está sucediendo, digo, y pensando sobre todo en las armas del Estado, ¿no? Las formas en que se nos da un modo de defensa y consolidación de nuestras formas identitarias, de nuestras formas sociales, relacionales, y que las nuevas armas siempre van a tener que vincularse con algo del otro orden perceptivo, de otra forma de realidad.
¿no? Cuando se nos clausuran las formas de realidad bajo los lemas del apocalipsis, o del cataclismo, o del colapso, etcétera, lo que se nos está anulando es la posibilidad de imaginar otras armas. Pensada en estos términos, ¿no? En los términos de una composición diversa de otras formas de esas realidades. Bien, diría entonces, primero sobre eso, y ese fragmento creo que habría que seguir trabajándolo. Eh, Segundo peligro, decíamos el primer peligro, el carácter relativo a cada una de las líneas. El segundo, la importancia de las líneas, y acá vamos a decir algo evidente. La, hay una ninguna línea es más importante que otra, ni ninguna línea está primero que otra. Entonces decimos, la segmentariedad se puede partir de la segmentariedad dura, es más fácil, está dado, luego ver cómo coincide más o menos con la segmentariedad flexible, una especie de rizoma que rodea las raíces. Y luego ver cómo esto se añade todavía la línea de fuga y las alianzas y los combates. Dicen, pero también se puede partir de la línea de fuga. Quizás ella sea la primera, con su desterritorialización absoluta. Es evidente que la línea de fuga no viene después, sino que está presente desde el principio, incluso se espera su oportunidad, sí espera su oportunidad y la explosión de las otras dos. Eh, yo creo que eso también es algo que es importante dar cuenta de que las líneas no tienen bueno, no está territorializado y de pronto hay cosas que lo alivianan y después aparece la línea de fuga, sino que, o al revés, o aparece una línea de fuga y después vienen todas las segmentariedades duras y después vamos buscándole la forma de flexibilizarlo, sino que es algo que está sucediendo todo el tiempo. A mí me hace acordar mucho a una de las formas de interpretación del primer capítulo de este libro, que para mí es, siempre está a mano, siempre lo tengo acá, porque es necesario leerlo, de Así habló Zaratustra, de Nietzsche, y hablando de ese primer capítulo de las transformaciones del alma, o del espíritu, perdón, eh, creo que ahí hay algo de esta forma interpretativa sobre las figuras del niño, el león y, y la mula, o en realidad dice camello, a mí me gusta decirle mula porque la vida mula, un término que utiliza el colectivo Juguetes Perdidos. Eh, entonces pensar que también esas transformaciones del espíritu en realidad están sucediendo todo el tiempo. Es una manera interpretativa de Nietzsche, que también si quieren algún día podemos llegar a trabajar más puntualmente algo de Nietzsche. Eh, Tercer planteo, bueno, repaso otra vez los cuatro problemas. El problema del carácter, el problema de la importancia, el problema de la mutua inmanencia. Algo que, con lo que veníamos diciendo, ¿no? Ninguna de estas líneas tiene trascendencia, cada una actúa en las otras, inmanencia por todas partes. Y dicen, las líneas de fuga son inmanentes al campo social, la segmentariedad flexible no cesa de deshacer las concreciones de la dura, pero reconstituye a su nivel todo lo que deshace. Microedipos, microformaciones de poder, microfascismos. La línea de fuga hace explotar las dos series segmentarias, pero también es capaz de lo peor, de rebotar sobre la pared, de recaer en un agujero negro, de encaminarse hacia la gran represión y de deshacer los segmentos más duros al azar de sus rodeos. Decíamos esto, ¿no? Entonces, esta mutua inmanencia son esas líneas que se están entretejiendo también entre sí, ¿no? Hay una especie de maraña de entretejidos y de reconexión. Y por último, los peligros específicos, ¿no? De cada línea. Paso a leer página 209, último fragmento y ya terminamos. Poco se puede decir sobre el peligro de la primera y su endurecimiento sin visos de solución, ¿no? Sabemos, las líneas duras, el peligro que tienen es que se endurezcan más. Digo, si pienso, si uno tiene ya una propensión disciplinada a establecer los cortes del segmento duro, y a su vez a eso se le agrega la maquinaria militar, la maquinaria policial, etcétera, la maquinaria de jerarquización de poder, se va a endurecer mucho más, ¿no? Está claro. Poco se puede decir sobre la ambigüedad de las segundas, de las líneas flexibles. Imagínense, ¿no? Si en algún sentido hay una tendencia permanente a esta
a la flexibilidad como una cosa ambigua, inestable, y a su vez a eso se le agregan algunas líneas que favorecen lo inestable, se desestabiliza todo. Pero, ¿por qué la línea de fuga, incluso independientemente del peligro de recaer en las otras dos, implica de por sí una desesperación tan especial? A pesar de su mensaje de júbilo, como si algo la amenazase hasta el corazón, perdón, hasta en el corazón de su propia empresa. Una muerte, una demolición, en el mismo momento en que todo se resuelve. Y lo peligroso de esta tercera línea es que pareciera ser que la línea de fuga aparece como una liberación, como algo que nos libera, ¿sí? Que nos emancipa, pero también, dice el peligro de el peligro específico de la línea de fuga es la de muerte, es que devenga una línea de abolición en la que por buscar esa fuga o provocar esa fuga exista inmediatamente una condición de disolución, ¿no? De demolición absoluta, es decir, de muerte. Cuidarnos de estos peligros nos lleva a poder pensar que la filosofía de Deleuze y Guattari es una ética de la prudencia, de los cuidados, de las amorosidades, de la percepción en cuanto a la poder dar cuenta de cómo se van tejiendo estas líneas y por tanto una política perceptiva, ¿no? Tanto una ética como una política de la percepción que nos permita advertir dónde subyacen estos cuidados de manera latente que puedan provocarnos empeoramientos en nuestros modos de vida. Con esto termino esta octava meseta, pero que es nuestro segundo encuentro, ¿sí? En breve estaré armando el, el video de la novena meseta llamada Micropolítica y Segmentaria, que son complementarias con esta para mi gusto, ¿no? Habría que leerlas las dos juntas para poder hablar de las líneas y la micropolítica y las segmentariedades en conjunto. Bueno, espero que les haya servido este recorrido. Ojalá las conexiones que fuimos haciendo con otras lecturas y en breve haremos esta segunda parte de este segundo encuentro que está vinculado a la meseta 9, micropolítica y segmentaria. Bueno, gracias. Nos vemos pronto.